¿Sí? Sí, pasa por acá, pero tengo una capacitación que arranque ya. ¿Hay problema con eso? ¿Dos con él? Sí. Ah, perfecto. Pedí que uno para allá, uno para mí, uno para la placa y otro para vos. ¿Verdad? Así. Mauricio, vos querés, te compramos también. Y le compramos a la M y a la N. Vamos, si cachó en el día, vamos a tirar. Vamos a tirar manteca. Sí. Buenas. Hola. Fer, ¿Cómo va ¿te eso? extrañamos ayer, Fer? No sé quién es. Como sabíamos que todos los días vos siempre apareces, digo, ¿qué pasó? Fernando no vino. Casi te llamo. Somos quiénes. Ah, bueno, Perfecto. perfecto. Yo no lo vi. Déjame ver un día. Justo en la época del calor. Eso que hacían acá. Muy temprano. A las 6. Muy esperado hacer acá. Ahí. Hola. Claro que es así, hay 40, pero bueno, y esos días bajaba en la noche a 25 y a la mañana pegaba un 23 en las 12 y después está en 40, ¿no? Pero hubo 2 horitas entre las 8 y las 10 que sí, que estaba lindo, que estaba agradable. No es siempre así, te digo. Tranquilidad. Por ahora. Algo hay un quilombo con su otro también, los chicos, ¿cómo te cuentan? Sí, porque el miércoles no. Buen día a todos. Eh, bueno, antes de empezar con la capacitación, ¿hay alguien que tenga consulta? No recibí nada de ningún mail consultando nada, así que ¿tienen algo que se hayan olvidado de mencionar? Un mecanismo con fibra para hacer sobre 200 gigas hasta 80 kilómetros. Routers. Ok, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Empezamos con la capacitación. Ok. Ah, 23. Bueno, como nadie tiene consultas, vamos a empezar directamente con la capacitación. Lo que vamos a ver hoy día es sobre los planes de estudio en Sí Guaraní 3.
En el sistema Ciudad-Guaraní, un plan de estudio es el diseño de la currícula concreta de una determinada propuesta formativa cuya superación da derecho a la obtención de un certificado. Esto básicamente lo que dice es lo que nosotros sabemos, cumpliendo el plan de estudio se da el título, para nuestro caso. Certificaciones porque en Guaraní 3 hay diferentes tipos de planes de estudio, tipos de certificaciones. Pero para lo que es la facultad es lo que nosotros llamamos como título. Para que un alumno pueda inscribirse en una propuesta formativa, esta debe tener definido al menos un plan de estudio. En este aspecto es igual que Guaraní 2, que sí o sí tenemos que tener un plan de estudio activo para que los alumnos se puedan inscribir a la carrera. Recordemos una definición. La propuesta formativa es la carrera que conocemos nosotros. Nada más que propuesta formativa es la definición que hizo Guaraní 3 porque abarca otras modalidades de dictado como cursos y demás. Pero entonces, si vos vas para adelante, La definición de un plan de estudio de la propuesta formativa hay que tener cuidado con la moratoria. es un proceso central para el funcionamiento del sistema Ciudad-Guaraní. Igual que Guaraní 2, esto es la columna vertebral de todo el sistema. Por eso es necesario siempre repasar y estudiar bastante bien la carga del plan de estudio con respecto a lo que dice la resolución. Guaraní 3 es bastante flexible con lo que se respecta a los planes de estudio que se pueden cargar. Ya vamos a ir viendo cosas que tiene, que Guaraní 2 no tenía, que nos permiten solucionar otros casos de uso que en Guaraní 2 no los podíamos presentar. Una propuesta formativa puede tener más de un plan de estudio, igual que Guaraní 2. En Guaraní 3 se puede definir un plan de estudio para la modalidad presencial y otra para la modalidad virtual. También pueden coexistir varios planes para la misma modalidad y un plan de estudio, algo que no está ahí, puede ser dictado para las dos modalidades. Ahí ya empiezan a notar la flexibilidad y que puede abarcar más casos de uso los planes de estudio en Guaraní 3, que no nos permitía en Guaraní 2. Los tipos de planes de estudio. En Guaraní 3 tenemos 4 tipos de planes de estudios. Estructurado es un plan de estudio que no puede ser modificado. Una vez activo, todos los alumnos siguen las mismas condiciones. Ese es el plan de estudio que vamos a ver ahora con profundidad, porque es el que atañe a las tareas que nosotros manejamos dentro de lo que es el Guaraní 2 y de cómo se maneja la facultad. Los planes de estudio personalizados permiten modificar sin importar su estado activo y se define para específico. Esto más lo ven en la parte de posgrado. Son planes de estudio muy flexibles que son especializados para cada alumno y pueden tener modificaciones. Con respecto al otro, la diferencia está en que es activo y no se puede modificar. Ya vamos a ver que adelante cómo se hace para modificar en caso que haya una necesidad. Los por convenio se asocian a un convenio registrado previamente. Este caso de los planes de estudio no lo he podido profundizar porque no tenemos algo por el momento en la universidad que se compare, pero usualmente suelen ser los planes de estudio para carreras que se dictan en diferentes universidades y por medio de convenio se le da una equivalencia en base a cómo se ha definido el plan de estudio como un ciclo básico donde es las mismas materias en todo, digamos, el contenido aprobado de ese ciclo básico, cualquier plan de estudio de otra universidad. Administración de cursos. Los planes de estudio para administración de cursos es para definir una estructura para cursos, permitiendo un solo plan por propuesta formativa, sin asociar un certificado obligatorio. Se puede dar, pero no es obligatorio en este caso. Estos son para los cursos que se suelen dictar dentro de una universidad
Para nuestro caso no lo vamos a estar usando así, pero en el futuro podría ser. Bueno, nosotros nos vamos a estar enfocando en los planes estructurados. Tiene una estructura fija. Usualmente esta estructura la fija una resolución por la que nace el plan de estudio. Una vez activo no se puede modificar, a diferencia de los otros planes de posgrado, donde es este no te permite modificar. La única opción cercana a modificar son cuando queremos agregar un optativo o un electivo. Pero eso está dentro de lo que es el plan de estudio estructurado, así que no sería una modificación. Para modificar, cuando tengamos necesario para corregir un error o porque salió una rectificativa que estudió el plan de estudio, se corta. Un segundo. Ana, vos compartiste la pantalla y me sacaste el foco. Supongo que es por error. ¿Querías preguntar algo? No, perdón, estaba tratando de verlo también en la compu y ya abandoné el video desde la compu. Solo lo veo en el celular. Disculpas. No, está bien, no hay problema. Ok. Bueno, planes de estudio estructurados. Tiene una estructura fija, como dijimos. Esto está basado en la estructura definida por la resolución madre, con la que nace el plan de estudio. Una vez activado no puede ser modificado. Las modificaciones, en este caso, lo más cercano a una modificación, siendo un plan activo, es agregar electivos u optativos, pero esto está dentro de la definición de un plan estructurado. Estos son los planes de estudio que nosotros se nos presenta en Guaraní 2. Se pueden versionar para hacer cambios específicos y mínimos. Esto no cambia de lo que es Guaraní 2. En lo posible, siempre hay que tratar de versionar lo menos posible, porque genera un cierto impacto y problemas a futuro. Y los cambios, digamos, son bastante limitados lo que se puede hacer. Cambio de una correlativa, cambio del año de dictado, forma de aprobación. Y a lo sumo, dependiendo del caso, se podría llegar a hacer modificación de un módulo, pero en realidad eso no se puede hacer. Solo para casos muy especiales. Bueno, ¿cómo se conforma un plan de estudio? Tiene actividades, módulos, propuestas formativas, certificaciones. Ahí lo que estaría faltando son los documentos respaldatorios. Los documentos respaldatorios son las resoluciones que tengan sobre el plan de estudio o una versión. Guaraní 3 permite cargar ese documento en forma de PDF y ir vinculándolos con los diferentes lugares donde te lo solicita. Las versiones del plan de estudio. Acá es donde vamos a empezar a notar una gran diferencia con el Guaraní 2. Como Guaraní 2, varias versiones un plan de estudio. Cada versión puede tener alumnos. Ahí es donde empieza a haber una diferencia. En Guaraní 3, cada vez que versionamos un plan de estudio, en Guaraní 2, quiero decir, cada vez que versionamos un plan de estudio, los alumnos pasaban automáticamente a la última versión. En cambio, en Guaraní 3, cuando nosotros generamos una versión,
no pasan todos los alumnos a la última versión. Nosotros tenemos que cambiar, hacer equivalencia o mover todos esos alumnos a la última versión. Si fuera necesario, podríamos jugar con eso de dejar algunos alumnos en la versión anterior. Digamos, como lo estamos manejando en Guaraní 2, se está haciendo en Guaraní 3 hoy en día. Se genera una nueva versión, se activa y se cambia a todos los alumnos a la última versión. Pero suponiéndose que hay un alumno que se está por egresar y que en la nueva versión cambian las correlatividades, que a él, por la forma en que se hacen las correlatividades, le afectaría para poder cursar, porque una materia ahora en vez de estar regular se la pide aprobada, un ejemplo. Entonces podrían dejar ese alumno egresable que cursara por esa versión vieja y una vez obtenido la materia, volverlo a cambiar al último plan, como forma de ayudar. Pero siempre se aconseja que se cambien todos los alumnos a la última versión, porque si no, ustedes van a tener diferentes planes diferentes alumnos sin un criterio desparramados por diferentes versiones. Si van a dejar alumnos en una versión anterior, tendría que haber un criterio para una corte, para unos alumnos egresables, esas situaciones en particular. Bueno, la modificación de un plan de estudio. Bueno, las modificaciones de un plan de estudio son mínimas, que es lo que venimos diciendo. La última versión es la vigente para un nuevo alumno, para los nuevos alumnos. Esto quiere decir, igual que Guaraní 2, tenemos los planes activo vigente y los planes activos. Un plan activo vigente pasa a ser la última versión del plan de estudio. Siempre los alumnos se van a inscribir en ese plan de estudio. Nunca se pueden inscribir en un plan activo, ¿no? Bueno, esto igual que Guaraní 2, una propuesta formativa puede tener varios planes con diferentes cantidades de versiones. Digamos, la misma formativa o carrera podría tener varios planes de estudio con diferentes versiones. Eso ya lo hemos visto. Después vamos a ver que tiene una particularidad con los activos vigentes. Los estados posibles que puede pasar un plan de estudio. No necesariamente un plan de estudio va a pasar por estos 4 estados. Usualmente, de nuevo, puede que se dé baja. Ya lo vamos a ir viendo y conversando más adelante. Un plan de estudio y sus versiones pueden pasar por varios estados. Dependiendo de su estado, son las modificaciones que puede tener el plan de estudio. La versión de un plan de estudio puede tener diferentes estados. Y los estados que puede tomar un plan de estudio son, bueno, nuevo, activo vigente, activo no vigente y de baja o baja. Bueno, veamos el primer caso. El estado nuevo es el estado inicial. Cuando creamos una versión de un plan de estudio, el estado que tiene es nuevo también. Y bueno, en este caso, cuando nosotros empezamos a armar el plan de estudio, no va a tener nunca alumnos con esta versión nueva. En esta podemos modificar directamente el plan de estudio y hacer modificaciones grandes. Porque es como cuando estamos trabajando en el Guaraní 2 y estamos empezando a armar el plan de estudio, bueno, acá también es lo mismo. En el momento que nosotros ya guardamos, aunque no esté completo, ya tiene el estado nuevo. Entonces nos permite hacer modificaciones grandes, quitar materias, cambiar el orden, agregar ciclo, borrar ciclo. Es como si estuviéramos trabajando desde cero. Una propuesta formativa puede tener varios planes de estudio en ese estado. Digamos, esto igual que Guaraní 2, puede haber varios planes en los que podemos estar trabajando para probar diferentes opciones sin problema.
Y esto es lo que marca Guaraní 3, a diferencia de Guaraní 2, que una versión nueva puede tener una versión, solo una. Pero lo que intentamos hacer es generamos un plan de estudio como esta resolución. Por ahí no estamos seguros si va a funcionar como dicta la resolución. Podemos generar una versión extra para hacer pruebas. Usualmente esto es más para prueba que nada. Lo estaríamos probando en una base piloto para saber cuál cuál es la versión definitiva que quedaría y lo largaríamos en producción. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Nadie tiene una consulta, pregunta? Ok. Planes de estudio en estado activo vigente. Los planes deben ser activados para empezar a regir. Digamos, que empecemos a vincular alumnos, operar como se opera normalmente en la facultad. Al activar un plan de estudio nuevo, pasa a estar en este estado. Porque suponiéndose que el plan de estudio estaba nuevo, lo activamos, el primer estado es activo vigente. Digamos, al estar en activo vigente, todas las inscripciones de los ingresantes van a este plan activo vigente. Una propuesta formativa puede tener varios planes de estudio en este estado. Digamos, a diferencia de Guaraní 2, que solo permitía un solo plan de estudio activo vigente, en Guaraní 3 sí permite tener más de un plan de estudio activo vigente. ¿Qué pasaría en el momento de inscribirse el alumno a ser ingresante? Tendría que optar por qué plan de estudio va a cursar. Por ahora, nosotros lo estamos manejando como sería el Guaraní 2. Por el momento no ha salido ninguna necesidad de tener dos planes activo vigentes. Pero es una opción que da el sistema. Una propuesta formativa puede tener varios planes. Un plan de estudio solo puede tener una sola versión en este estado. Si bien dos planes diferentes pueden estar en ese estado, un plan en sí solo puede tener una versión. Que usualmente sería la última versión. No se puede modificar el plan de estudio, solo se puede agregar optativos o electivas, que es lo que estaba mencionando anteriormente. ¿Sí? Digamos, si el alumno si hay más de un plan de estudio activo vigente en la carrera, al momento de inscribirse el alumno sí va a poder elegir en qué plan de estudio. Pero, como les comento, nosotros en la universidad por ahora solo hay un plan activo vigente. Willy, No se ha visto la necesidad, ¿sí? tengo ¿Ceci? una consulta. Sí. No me queda claro a mí cómo es el tema de la modificación o la reversión del plan. Porque, No hay reversión hasta este momento. porque vos decías como que se puede reversionar una sola vez Ah, o no. eso es. No, entiendo. El plan de estudio se puede versionar varias veces. Ajá. Lo único que sí que el plan de estudio solo puede tener una de esas versiones solo puede ser activo vigente. O sea, si vos lo reversionaste una sola vez, ese es el que va a quedar activo vigente. Sí, al momento de activar esa versión pasa a ser activa vigente. Perfecto. Y después no se puede volver a modificar, sino que tenés que hacer, supongamos que se actualizó el plan o hay una modificación, ¿qué se hace en ese caso? Se genera una versión nueva y se la Ajá. activa. Ah, perfecto. En ese Gracias, Will. aspecto es igual que Guaraní 2. Ah, bien. La única Gracias. diferencia es que en las versiones ponele que tenés una versión activa vigente, pero tenés dos versiones anteriores activas. En las versiones Ajá. anteriores puede haber alumnos. Y esos alumnos no se le hace cambio de plan, simplemente quedan esos alumnos que van a terminar en ese plan y los otros estudiantes van a quedar en el nuevo plan activo vigente.
Exacto. Por eso, digamos, Está. pero eso es lo que permite el Guaraní 3. Lo ideal, nosotros como lo estamos manejando, es que cada vez que activamos una versión, pasar todos Teníamos los que cambiar alumnos todo. a la última. Sí, Porque digo, si llegaran a ser necesario dejar a alumnos en un plan, en una versión anterior que esté activa, lo ideal sería que tuviera un criterio y no ser azaroso. claro, Por cuestiones porque después de... el estudiante ya está terminando con el plan de estudio viejo y no es Ujú, necesario cambiarlo a la nueva versión. Entonces ese estudiante queda con ese plan viejo y los demás sí cambian el plan nuevo. ujú. Sí, mientras no haya Está, problema con el ministerio, porque a veces también está esa cuestión. No controla, creo que perfecto. las correlatividades, pero mientras no haya problema con ello, la idea, lo digamos, Ujú. teniendo todas las materias aprobadas en una versión anterior, se la podría pasar automáticamente a la última versión. Y si no hubiera una diferencia de materia, que no tendría que haberla, automáticamente se lo Claro, si no deja de podría. estar vigente el otro, no hay problema. Ujú, Está. Listo, Willy, listo. gracias. De nada. ¿Qué dice? Mauricio, fíjate a ver si te gusta ahí. No, para esos casos, el plan de estudio soporta orientaciones. No hay problema en ese aspecto. Es igual el Guaraní 2. Se define las orientaciones, se define en Guaraní 2, se hacían los ciclos. Acá vamos a ver los módulos, que son similares a lo que eran los ciclos, y vamos a asociarlos con la orientación, a la cual va a generar un título. De boticón. Planos es activo no vigente. Una propuesta formativa puede tener varios planes de estudio y sus versiones en este estado. No se permite que nuevos inscriptos. Esto es su función igual que Guaraní 2, donde veíamos que al activar una nueva versión y pasar a ser activo vigente, el anterior quedaba en no vigente. Pero seguían funcionando comúnmente. La única gran diferencia era que los alumnos nuevos inscritos no iban a no iban a ser asociados o vinculados con este plan de estudio. Puede tener varias versiones, es igual que el otro, no se puede modificar, solo se puede hacer agregados de optativos y electivos. Y bueno, los alumnos operan normalmente, no habría problema. La única que cambia es que los nuevos inscritos no irían a estos planes que están activos y no vigentes. Pero lo que es para el estado del alumno no cambia nada. El alumno que ya está en el plan, para él no cambia nada. Bueno, planes de estudio en estado de baja. Los alumnos de un plan o versión solo pueden estar, en este estado solo pueden estar egresados, rechazados, dados de baja. No puede haber alumnos activos o en condiciones que estén cursando. Sí o sí, para dar de baja un plan de estudio, los alumnos tienen que estar inactivos de alguna forma, sea por egreso, rechazo, dado de baja. Lo que sí hay que tener muchas veces cuidado es que cuando un plan de estudio está dado de baja, todas las versiones de ese plan de estudio pasan a estar dadas de baja. Bueno, no se puede modificar, no se puede versionar, porque ya directamente es como si estuviera descartado. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? Acá vamos a hablar, bueno, más o menos yo se lo había mencionado, la carga del plan de estudio. Los documentos respaldatorios, que va a ser las resoluciones, vamos a necesitar tener encargado previamente eso.
los certificados, las propuestas formativas. Los certificados, acuérdense que son lo que nosotros definimos como título en Guaraní 2. Las propuestas formativas son las carreras, vamos a tener que tener cargada, y las actividades que son las materias. Van a tener que siempre asociar al nuevo vocabulario que ofrece Guaraní 3. Bueno, visto esto, pasaremos directamente a un ejemplo práctico. Vamos a tratar de cargar y ver las operaciones en el sistema. Si alguien tiene una duda, no duden en preguntar. No. Bueno. Le voy a empezar a mostrar las operaciones y administración de certificados. En esta operación, lo que vamos a hacer es cargar el título. Como pueden ver, las pantallas son bastante similares. Lo que vieron en el taller, en la clase anterior, van a empezar a notar que hay cierta similitud. Acá arriba hay un filtro. Ustedes pueden seleccionar cualquier para buscar en un criterio, sea el código, lo agregan o no. Pueden ver lo que ya está hecho. Miren los detalles. Vamos a cargar uno. Para los códigos, después nosotros le vamos a pasar un pequeño documento donde están definidos cómo se van a definir los códigos. Porque tanto los códigos para carrera, para materia, para título, van a tener una convención. Los campos con asterisco siempre son los obligatorios. Acá el tipo, son los tipos de título que tenemos. La descripción, hacer cualquiera. Bueno, esto es igual que el Guaraní 2. Nada más que ahora se agrega el no binario. Bueno, yo solo voy a llenar alguno. Documento respaldatorio. En el caso del título sería también la resolución. Voy a poner cualquiera. Después les muestro dónde se cargan los documentos respaldatorios. Circuito de egreso, circuito de título terciario, no universitario, solicitud de título de grado. Esto es lo que nos compete a nosotros. Bueno, si está acreditado, sí o no. Tienen que ir mirando todos estos campos. Son muchos campos y por ahí se pueden olvidar, bueno. Y por ahí no saben si eso es lo que ustedes necesitan o no. Yo lo que voy a hacer ahora es... lo que voy a hacer es mostrarle... No sé si ven el signo allá arriba. A ver si puedo hacer aumentar. Ven que acá ustedes tienen en la barrita propuesta de dónde está la opción del menú. Aunque yo la escribo, ustedes pueden ver esto: propuesta formativa, certificado, administración de certificado. Pero este signo de interrogación, si ustedes hacen clic ahí, les abre la documentación. Entonces en la documentación sale descrito la operación y detalladamente qué es lo que es cada campo. Siempre cuando tengan duda o no se acuerden para qué eran los campos o cómo se tenía que completar, vienen y miran. Acá ven una captura, la descripción sobre la captura, la descripción de los campos. Se lo indica bien, está bien explicado. Recuerden,
siempre al final de la operación hay un signo de interrogación. Haciendo clic ahí, entran en la documentación y pueden ver toda la explicación de la operación. Así que si se olvidan o tienen dudas, van y la consultan. Bueno, voy a llenar los datos mínimos para no demorarme. No me deja hacer nada. Esta responsable académico, este es esencial que nunca se olviden de marcarlo, que va a ser la facultad de ustedes. En este caso voy a marcar todo. Si no lo marcan, solo van a poder ver ustedes y... No, si no lo marcan lo van a ver todos. ¿Era así, no? Disculpa, al revés. Si no lo marcan, no lo ven nadie. Y entonces la idea sería que ustedes marcaran su facultad. Para que ustedes puedan trabajar con eso y sea de ustedes y nadie más pueda acceder a esa información de otras facultades, obviamente. Bueno. Documentos respaldatorios. Bueno, documentos respaldatorios. Esta es la otra operación que necesitan tener. Como pueden ver, siguen siendo similares las operaciones. Filtro arriba. Se puede ajustar el filtro agregando más opciones, que son las columnas que ven abajo en el listado. El botón de agregar casi siempre está abajo. En el documento respaldatorio, en este caso sería la resolución. Voy a poner cualquiera. El tipo, ustedes elegirán la resolución que corresponda. Recuerden que los documentos respaldatorios van vinculados hasta con muchas operaciones diferentes, como es en el caso de equivalencia, que hay una resolución y demás. Como siempre, los campos con asterisco son los obligatorios, pero siempre sería bueno un poco más de datos. A diferencia de Guaraní 2, que dependiendo de la operación era dónde iba a tener que buscar la resolución, en este caso están todos en el mismo lugar, y algo bueno es que nos permite subir el PDF de la resolución como documento respaldatorio. La responsable académica siempre lo mismo. Marquen siempre su responsable académica. Yo en este ejemplo estoy marcando todo, pero ustedes todos lo tendrían que marcar la que corresponde a ustedes. Seguro, si ustedes son de la facultad de humana, van a tener que tildar responsable académica, facultad de humana. Si son de salud, van a tener que tildar solamente facultad de salud. Y así, cada facultad va a tildar su responsable académica, porque sí, de esta forma va a permitir que solamente los de la facultad vean el documento respaldatorio, el plan de estudio, la materia, todo lo que permita vincular con la facultad. Bueno. Entonces ya tenemos un certificado, ya tenemos un documento respaldatorio. Ahora vamos a empezar con la propuesta formativa. Está en administración de propuesta formativa. Volvemos a lo mismo, la pantalla es bastante similar, siempre guíense por el título. Siempre está el interrogante que les ayuda con la documentación. Si no saben, pueden ver lo que está y botón abajo, agregar. Son bastante simples. La más compleja sería la de creación del plan de estudio. Y hay una que otra pantalla similar en una operación que agrega una que otra opción más extra que vamos a ver cómo hacer en el caso de actividades.
Uy, vamos mal con los tiempos. Mm, Bueno, de acá podemos buscar el documento que cargamos recién. Haciendo clic. ¿Qué pasó? ¿No lo abrió? Ahí está. Ahí podemos ver que vincula la información. Campo de disciplinas. Voy a poner en el área genérica. Bueno, el área temática. Y la ubicación son las sedes, o si una sede tiene más de una ubicación edilicia, la marcan acá. Lo voy a marcar todos. Si esta carrera se dicta o estar vinculada con eso. Cometí un error. Ya me está marcando. Ajá. Marco la responsable académica. Esto se agrega desde aquí. Si necesitan, si se equivocaron al momento de tildar en una responsable académica, pueden borrarlo. Se ven que ahí nomás va a aparecer abajo. A ver. Facultad de Química. Guardar. Y ahí se guardó correctamente. Parece que están escaneando mi máquina. Ahora vamos a pasar a cargar las actividades. Bueno, se va a cortar, pero nos vamos a volver a conectar a este mismo enlace. La operación es administración de actividades. La pantalla es igual, nada más que tenemos una opción nueva. Este icono nos permite duplicar la materia que hemos cargado. De esta forma podemos agilizar mucho más al momento de carga, copiando la información de la materia anterior. Vamos a hacer un ejemplo, agregando una materia. Tipo, bueno, en este caso va a ser materia. Como siempre, los campos con asteriscos son obligatorios. Sí, sí. En estos casos donde hay como un clip, no sé cómo se llamaría esto, suele haber información, aunque para estos casos no está mostrando nada. Pero suele mostrar información adicional. ¿No? Bueno, en este caso no tiene nada. ¿Alguna consulta? No.
igual que los demás, responsable que me está viendo. La escala de notas. Hay que usar sí o sí la escala de notas. En este caso tengo una sola escala de notas que he asociado a todo para hacer este taller, pero en realidad ustedes tienen que definir después la escala de notas. La mayoría de las escalas de notas van a estar dadas, pero si hubiera necesidad o tendrían que revisar alguna, podrían cargar una nueva. Mm, de vuelta. Que dice que es 10 y Mauricio la está buscando para poder tomar y ponerla también en el bus del, dice que es el Bueno, de Telegram. vamos a usar el filtro. Vamos a buscar la materia que habíamos cargado. Ahí dice que es la 10, Esta es la materia que habíamos cargado. la toma Y ahora vamos a usar este iconito, que es lo que nos sirve para duplicar. De esta forma podemos ver que está todo cargado como lo cargamos en la otra. Acá está la escala de nota, el nombre. Lo único que cambia es el código, que sí o sí nos obliga a agregar otro código. Vamos, un 2. En este caso, si las materias tienen el mismo comportamiento, la misma escala de nota y demás, ustedes usan esto, automáticamente tienen que completar estos 3 campos y ya tendrían el trabajo ahorrado. Como pueden ver, hasta las responsables académicas ya están tildadas. Y ya tenemos algo, es mucho más rápido. Bueno, vamos a empezar a armar un plan de estudio. 11 minutos. Operaciones de administración del plan de estudio. Acá ustedes pueden ver los planes de estudios que están cargados en el sistema. El de ingeniería, podemos ver que la versión 1 es la actividad vigente, la fecha en que fue. Podemos entrar y ver los detalles. Y este, como un ladrillito, no sé cómo sería definirlo, icono de color rojo, lo que nos permite es duplicar el plan de estudio para generar la versión. Este es el botón que genera la versión nueva. Así que acá vemos que están en estado nuevo, no están activos, se puede trabajar. En estado nuevo hasta podemos borrar el plan de estudio. Un ejemplo, este que cargué yo. Ustedes ven que tiene información cargada, ya vamos a estar viendo más detalladamente esto. Pueden ver que tiene materia asociada, todo. Y yo de acá vengo a eliminar. Recordemos, es el plan de abogacía, el plan 1. Si lo borro, hay una máquina cerca, se ve que está embichada y me está escaneando la máquina y está detectándolo. Pero bueno, de aquí lo podemos eliminar y listo. Ahora solo hay 3 planes de estudio. Siempre el único estado donde podemos borrar totalmente un plan de estudio es el nuevo, porque no hay nada vinculado, no hay alumno, no se genera historial vinculado, nada por el estilo. Veamos rápidamente, a ver, armado de la estructura de un plan de estudio. Como siempre, los asteriscos son los campos obligatorios. Recordemos que una versión, un plan de estudio, sí o sí necesita tiempo y dedicación y tratar de completar la mayor cantidad de campos posible. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes sí. Como hacer vigencia mínima, eso también está en Guaraní 2, sí o sí lo tienen que dar, tienen que completarlo. Con respecto al plan creado para administración de curso, esto para nosotros no tiene que estar tildado. Empezamos eligiendo la propuesta, la carrera. Vamos a crear de vuelta abogacía. Le damos el nombre al plan de estudio, que acá iría como lo tenemos en Guaraní 2, yo voy a poner cualquier cosa. El código. Este campo dice versión, va a ser el momento de activarlo, se va a completar. Cobro.
no la modalidad, si es presencial o a distancia, puede ser los dos, o puede ser uno solo. Documentos de alta, bueno, esto se completa al momento de ser activado el plan de estudio. Vigencia mínima en año, bueno, todos estos datos ustedes ya más o menos lo conocen porque son similares al Guaraní 2. Y se tienen Revan y a la ayuda. Datos de la versión. De 1. Cantidad de materia, todo eso. Bueno, estructura del plan. Hay que hacer clic en este iconito, con el lapicito, para empezar a agregar las materias. Este raíz, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Se acuerdan que ustedes teníamos, en Guaraní 2 tenemos los ciclos? Bueno, esto de acá, los ciclos pasan a llamarse los módulos. Y nosotros podemos agregar materias directamente al módulo raíz, pero la idea sería que nosotros agregáramos diferentes módulos. En este caso, primer año 1. La idea es que estos módulos nos sirvan para darle estructura al plan de estudio y también vamos a ver que tienen ciertos beneficios extra que podemos llegar a usar. En este caso yo agregué un módulo por año. Y a su vez ustedes podrían agregar otro módulo indicando el periodo, para que sea más fácil de detectar a simple vista si las materias que están viendo son del primer, segundo, tercer año. Disculpen, del primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, además de ver el primer año. Eh, no, yo les dije que cuando se cortara que se volvieran a conectar al mismo. ¿Mm? Cuando se corte, gente, vuelvan a conectarse al mismo link y seguimos. Y en caso que no se pueda, me dice acá Yanni que le vamos a pasar por Classroom el nuevo link. Ok. Bueno, de esta forma nosotros generamos una estructura visible de cómo va a estar conformado el plan de estudio. Y lo que vamos a hacer ahora, si nosotros queremos agregar materias, las podemos agregar desde el RAE. Pero la idea básicamente es que por medio de los módulos podemos generar una estructura, ¿no? Un ejemplo, acá en el segundo año yo voy a agregar 2 materias. Esto se hace tildando las materias, vengo y hago el clip este, me sirve para agregar. ¿Mm? De vuelta, voy y busco. Y las agrego en el cuatrimestre. Acá, como ustedes pueden ver, tienen un buscador, como todas las otras operaciones. Si yo filtro. Bueno.
Ah, Matt. Ah, ¿Cómo hacemos esto que está viendo en este momento? la W era de la prueba. Bueno, yo marco la materia y las agrego. Limpio el filtro, vuelve a mostrar todo. Aunque el segundo año directamente agregué las materias directamente sin armar una estructura con los módulos, la idea es que puedan ver que ustedes pueden agregar la materia donde ustedes quieran y después, digamos, de esta forma, comparándolo con lo que es segundo año y primer año, pueden ver fácilmente qué materia corresponde a qué año, a qué periodo. Si ustedes se equivocaron y quieren borrar, es con el signo menos. Un ejemplo, voy a borrar una materia del primer cuatrimestre. Me pide confirmación, lo borramos. Esto sí, acá podemos ir avanzando, pero sí o sí, guarden. Sí o sí, guarden porque este trabajo en un plan de estudio que es mucho más amplio va a ser costoso sin caso que... Eh, para definir la información, haciendo clic sobre la materia y ahí empezamos a cargar la información. Año de cursado, primer año, periodo, primer cuatrimestre. Y así como hacen con un plan de estudio normalmente, cargando toda la información de las materias. Siempre los campos con asterisco son obligatorios, pero por favor, si tienen la información, completen todos los datos, sí o sí. Si salen listados o no. Ok. No, se hizo re larga la del Will. ¿Por qué? Vemos que algunos datos ya están asignados según cómo está definido el plan de estudio, Muy largo. Tenía ya que un plan Y a falta distancia bastante, me parece. exigencia que una materia Así que o un curso manda con otro link. o un seminario se haga presencial. Bueno, se va a cortar. ¿El mismo link? Recuerden, volvemos a conectarnos al mismo, Vamos y corta. el mismo link. No, no, es corta. Pero a Willy avisó que se corta. Sí, sí, sí. Que entrando no. Y lo inicia de vuelta. Y la Marcela ese. Marcela. ¿Qué Sí, es? Machi. ¿Ese no manche? Sí, fue para ello. 50 quería entrar, boludo. ¿Cuántas personas? 30 y pico. 38 creo que tanto. Y yo tendría que estar ahí. Sí, anotame. ¿Le doy enter no? Oh, oh. Ah, es que no. Ah, para. Si acá te vuelve A la página de inicio. y nos va a saltar esto de nuevo. Vamos a ver.